Hay verdades que la historia prefiere enterrar antes que enfrentar, como si el silencio pudiera borrar lo que alguna vez fue pronunciado con claridad terrible y luminosa. Hay palabras que fueron dichas hace 2000 años y que todavía arden en la conciencia de quienes las recuerdan. Palabras que prometían liberar, pero que terminaron siendo encadenadas, custodiadas, reescritas, domesticadas por aquellos que construyeron imperios sobre su sentido original. Y hay hombres que vivieron siglos después, hombres que no conocieron directamente al Nazareno, pero que se atrevieron a leerlo sin los velos dorados que la Iglesia tejió alrededor de su mensaje. Hombres que pagaron el precio de la lucidez con el exilio, la maldición y el olvido programado. Baruch Spinoza fue uno de esos hombres. Nacido en Ámsterdam en 1632, hijo de judíos portugueses que habían huido de la Inquisición, Spinoza conoció desde niño el sabor del miedo institucional, ese miedo que no viene de Dios, sino de quienes hablan en su nombre. Conoció también el peso de la excomunión, porque a los 23 años fue expulsado de la sinagoga con una maldición tan violenta que parecía destinada a borrarlo no solo de la comunidad, sino de la memoria misma. ¿Por qué? Porque se atrevió a preguntar, porque se negó a aceptar que la verdad debía ser protegida del pueblo, como si el pueblo fuera demasiado torpe para reconocerla. Porque entendió, con una claridad que asustaba, que la religión organizada no es necesariamente la casa de Dios, sino con frecuencia la prisión donde lo encierran para que no hable demasiado. Y cuando Spinoza se volvió hacia los textos cristianos, especialmente hacia los evangelios, lo hizo con la misma mirada implacable que había dirigido a las escrituras judías. Lo que encontró allí no fue lo que los púlpitos predicaban cada domingo. Lo que encontró fue a un hombre que había denunciado con ferocidad profética la acumulación de riqueza, la ostentación religiosa, la hipocresía sacerdotal, y que había sido ejecutado precisamente por esa denuncia. Un hombre que nunca autorizó templos de mármol, nunca bendijo fortunas amasadas en su nombre, nunca aprobó que sus seguidores vivieran como príncipes mientras el pueblo moría de hambre. Jesús de Nazaret, según Spinoza, fue traicionado no por Judas solamente, sino por cada generación de clérigos que convirtió su mensaje de liberación en una herramienta de control, su crítica feroz al poder en un manual de obediencia, su pobreza voluntaria en justificación para palacios episcopales. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos la mentira cómoda, la que nos permite seguir durmiendo, antes que la revelación que nos obliga a despertar y enfrentar lo que hemos permitido que se construya en nombre de lo sagrado? Tal vez porque la verdad no consuela, no promete paraísos fáciles, no vende indulgencias ni bendice cuentas bancarias. La verdad es incómoda, es aguda, corta como una navaja la tela con la que nos cubrimos para no ver nuestra propia complicidad. Y cuando esa verdad viene de un filósofo judío expulsado, un hereje que pulía lentes para sobrevivir mientras escribía tratados que sacudirían los cimientos de Europa, entonces el miedo se multiplica. Porque si Spinoza tiene razón, si Jesús nunca quiso lo que la Iglesia construyó, si el cristianismo histórico es una distorsión monumental del mensaje original, entonces ¿qué queda? ¿Qué sostiene esos templos dorados, esas catedrales que tardaron siglos en erigirse? Esas fortunas acumuladas por órdenes religiosas, esas televisiones donde pastores vestidos con trajes de diseñador prometen prosperidad a cambio de diezmos y ofrendas. Si el fundamento es falso, todo lo que se construyó sobre él tiembla. Y ese temblor es lo que la institución religiosa ha intentado evitar durante 2 milenios. Piensa en esto por un momento. Detente. Respira. Ahora. Desde donde estés en este instante, desde la ciudad que habitas, desde la hora que marca tu reloj,
Desde la ventana que miras o la habitación donde escuchas estas palabras, pregúntate, ¿cuánto de lo que te enseñaron sobre Jesús fue real? ¿Y cuánto fue construcción posterior? Y si sientes que esta pregunta te inquieta, que algo dentro de ti se agita incómodo, entonces escríbelo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás escuchando esto, qué hora es allí en tu rincón del mundo. Comparte este video con alguien cercano, alguien que también se hace preguntas, alguien que merece escuchar lo que los púlpitos callaron. Que la verdad circule como circuló en las calles de Jerusalén antes de que la crucificaran. Que las bendiciones lleguen a tu familia, no por repetir oraciones vacías, sino por atreverte a pensar. Spinoza no escribió desde la comodidad de un monasterio protegido, ni desde la cátedra de una universidad prestigiosa. Escribió desde el margen, desde el exilio interno, desde la soledad de quien sabe que sus palabras no serán celebradas en vida, pero que quizá siglos después alguien las encontrará y reconocerá en ellas el eco de algo que siempre supo, pero que nunca se atrevió a decir en voz alta. En su tratado teológico-político, publicado anónimamente en 1670, porque firmarlo hubiera significado una sentencia de muerte, Spinoza desmontó pieza por pieza la arquitectura del poder religioso. Mostró cómo los profetas habían sido hombres con imaginación poderosa, no receptores pasivos de dictados divinos. Mostró cómo las escrituras habían sido escritas, editadas, reescritas por manos humanas, con agendas humanas. Mostró cómo los sacerdotes habían monopolizado la interpretación para convertirse en intermediarios indispensables entre el pueblo y Dios, creando así una dependencia que los enriquecía y los empoderaba. Y cuando se volvió hacia el Nuevo Testamento, Spinoza no encontró allí la legitimación del poder eclesiástico, sino su condena más radical. Los evangelios, esos textos que millones recitan sin leer verdaderamente, están llenos de denuncias contra la riqueza. No son ambiguos, no son sutiles, son claros hasta la brutalidad. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Jesús lo dijo, no lo sugirió, no lo matizó. Lo declaró como quien enuncia una ley de la física moral. ¿Y qué hizo la Iglesia con esa frase? La interpretó, la explicó, la recontextualizó hasta vaciarla de su filo. Se dijo que el ojo de una aguja era en realidad una puerta estrecha en Jerusalén, por donde los camellos podían pasar si se arrodillaban y descargaban su equipaje, convirtiendo así una condena absoluta en una metáfora manejable. Se dijo que Jesús no condenaba la riqueza en sí misma, sino el apego a ella, como si la acumulación obscena pudiera coexistir con el desapego espiritual. Se construyeron castillos de interpretación para evitar la conclusión obvia. Jesús desconfiaba profundamente de la riqueza y de los ricos. Veía en el dinero no solo un objeto neutro, sino una fuerza corruptora, un ídolo que competía con Dios por la lealtad del corazón humano. No podéis servir a Dios y al dinero, dijo. Tampoco allí dejó espacio para la negociación. Es una disyuntiva, una elección, o uno o el otro, nunca ambos. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué siente el creyente cuando descubre que lo que le enseñaron como verdad eterna era en realidad una construcción histórica, una decisión tomada en un concilio, una estrategia política disfrazada de revelación divina? Se siente liberado o traicionado, se enfurece o se entristece, busca nuevos dogmas o aprende a vivir sin ellos. Spinoza sabía que estas preguntas provocarían tormentas porque tocan el núcleo de la identidad religiosa, pero también sabía que una fe que no puede soportar el escrutinio racional no es fe verdadera, sino miedo petrificado, obediencia infantil, sometimiento disfrazado de devoción. Cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén y volcó las mesas de los cambistas,
cuando azotó con cuerdas a los mercaderes que vendían animales para el sacrificio, cuando gritó que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, estaba atacando directamente el sistema económico que sostenía el poder religioso. El templo no era solo un lugar de oración, era el banco central de Judea. Era el lugar donde se cobraban impuestos religiosos, donde se cambiaban monedas extranjeras a la moneda del templo para poder comprar animales para el sacrificio, donde los sacerdotes se enriquecían con cada transacción. Era, en otras palabras, una máquina de extracción de riqueza que funcionaba en nombre de Dios. Y Jesús, el profeta Galileo, el carpintero itinerante que no tenía dónde recostar la cabeza, vio esa máquina y la denunció con violencia física. No escribió una carta diplomática, no pidió una audiencia con el sumo sacerdote para discutir reformas administrativas. Tomó cuerdas, hizo un látigo y expulsó a los mercaderes a golpes. ¿Puede imaginarse un acto más subversivo? Puede entenderse por qué, pocos días después, ese mismo hombre fue arrestado, juzgado y ejecutado. No fue crucificado por hablar de amor abstracto o de perdón genérico. Fue crucificado porque atacó el corazón financiero del poder religioso, porque demostró con su acción que el templo, supuestamente el lugar más sagrado de Israel, estaba corrompido hasta los cimientos. Spinoza leyó esa escena no como un arrebato de ira pasajera, sino como la clave para entender todo el ministerio de Jesús. El nazareno no vino a fundar una nueva religión institucional con su propia jerarquía, sus propios templos, sus propios mecanismos de recaudación. Vino a demoler la idea misma de que Dios necesita intermediarios profesionales, edificios costosos, rituales elaborados y caros. Vino a decir que el reino de Dios está dentro de cada persona, no en Jerusalén ni en ningún otro lugar geográfico, que la relación con lo divino es directa, inmediata, sin necesidad de sacerdotes que cobren por bendecir, sin necesidad de sacrificios animales que enriquezcan a los comerciantes del templo. Era, en términos modernos, una propuesta de desintermediación radical. Y como toda propuesta que amenaza el poder económico de una élite, fue reprimida con violencia extrema. Pero aquí viene la ironía histórica más amarga. La ironía que Spinoza señaló con precisión implacable y que todavía hoy muchos prefieren no ver. El movimiento que Jesús inició, el movimiento que debía liberar al pueblo de la opresión religiosa, terminó convirtiéndose en una nueva forma de opresión religiosa, más sofisticada, más extendida, más duradera. El cristianismo, en manos de Constantino y de los emperadores romanos que lo adoptaron como religión oficial, se transformó en una herramienta de control imperial. Se construyeron basílicas donde antes había habido circos. Se nombraron obispos con poderes políticos y económicos. Se establecieron jerarquías eclesiásticas que replicaban las estructuras del imperio. Se acumularon tierras, se cobraron diezmos, se vendieron indulgencias, se construyeron catedrales con el sudor de campesinos que apenas tenían qué comer. Y todo esto se hizo en nombre de un hombre que había dicho: «Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos». Un hombre que había advertido a sus discípulos que no acumularan tesoros en la tierra. Un hombre que había vivido sin posesiones y había muerto desnudo en una cruz. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que lo más peligroso para el espíritu no es dudar, sino dejar de dudar? ¿No será que la Iglesia teme más a las preguntas que a las herejías, porque las herejías se pueden quemar, pero las preguntas siguen vivas en la mente de quien las formula? Spinoza pensaba que sí. Pensaba que una religión verdadera no necesita protegerse de la razón, porque la razón y la verdad no pueden contradecirse. Si la razón desmonta un dogma, entonces ese dogma era falso desde el principio.
Si la evidencia histórica muestra que Jesús condenó la acumulación de riqueza y que la Iglesia acumuló riquezas sin medida, entonces la Iglesia traicionó a Jesús. Es así de simple, así de brutal, así de innegable. Los evangelios están llenos de parábolas sobre ricos que sufren y pobres que son exaltados. El rico, que festejaba cada día espléndidamente mientras el mendigo Lázaro moría de hambre en su puerta, y que después de morir fue al tormento mientras Lázaro descansaba en el seno de Abraham. El joven rico que preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna, y cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La parábola del hombre necio que acumuló tanto grano que tuvo que construir graneros más grandes y que murió esa misma noche sin poder disfrutar nada de lo acumulado. ¿Cuántas veces hay que escuchar el mismo mensaje antes de entenderlo? ¿Cuántas formas diferentes tiene que usar Jesús para decir lo mismo antes de que lo tomemos en serio? La riqueza es peligrosa. La acumulación es espiritualmente tóxica. El lujo mientras otros sufren es una abominación. Pero la Iglesia, esa institución que dice hablar en nombre de Jesús, construyó el Vaticano, construyó San Pedro, llenó sus bóvedas de oro, vistió a sus cardenales con sedas carmesí, nombró papas que vivían como reyes y que hacían guerras como generales, vendió el perdón de los pecados a cambio de dinero. Prometió que los ricos podían comprar su entrada al cielo si donaban suficiente a la Iglesia, invirtiendo exactamente la lógica de Jesús. Porque Jesús había dicho que los ricos difícilmente entrarían al reino de los cielos, pero la Iglesia dijo que los ricos podían entrar si pagaban. Convirtieron la dificultad en precio, convirtieron la condena en tarifa, monetizaron la salvación. Y cuando Martín Lutero, 5 siglos antes de nuestro tiempo, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, lo que denunciaba fundamentalmente era eso: la venta de indulgencias, el comercio con la gracia, la prostitución de lo sagrado. Lutero citaba a Jesús, citaba a Pablo, citaba las escrituras que la iglesia decía venerar. Y la Iglesia respondió no con argumentos teológicos, sino con amenazas políticas, con excomunión, con intentos de arresto, porque la Iglesia ya no podía defender con la Biblia lo que hacía, solo podía defenderse con poder. Spinoza vio esto con claridad cristalina. Vio que la reforma protestante había sido necesaria pero insuficiente, necesaria porque expuso la corrupción del catolicismo. Insuficiente porque los protestantes, después de romper con Roma, construyeron sus propias jerarquías, sus propias ortodoxias, sus propias formas de control. Calvino quemó a Servet por negar la Trinidad. Lutero escribió contra los judíos con una virulencia que siglos después sería citada por los nazis. Los puritanos ahorcaron a cuáqueros en Massachusetts. La dinámica se repetía. Un movimiento nacía de la protesta contra el poder religioso, crecía hasta convertirse en poder religioso, y entonces comenzaba a reprimir a quienes protestaban contra él. El ciclo era interminable, porque el problema no era esta o aquella denominación, católica o protestante, sino la idea misma de que la religión debía ser institucionalizada, jerarquizada, dotada de poder coercitivo. Spinoza propuso algo radicalmente diferente: una religiosidad sin instituciones, una fe sin dogmas impuestos, una relación con Dios que no requiriera permiso de ningún sacerdote ni aprobación de ningún concilio. Propuso, en otras palabras, tomar en serio lo que Jesús había dicho sobre el reino de Dios estar dentro de cada uno. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías se pueden definir, condenar, combatir. Se puede señalar a un hereje y decir, ahí está el enemigo. Pero la duda es invisible, la duda es interna. La duda se propaga como un virus silencioso entre los fieles.
Un creyente que duda puede seguir asistiendo a la iglesia, puede seguir recitando el credo, pero por dentro ha comenzado a desmantelar el edificio. Y si muchos dudan al mismo tiempo, si muchos empiezan a preguntarse si lo que les enseñaron es verdad o si fue construido para beneficiar a quienes les enseñaron, entonces la estructura entera puede colapsar. Por eso los inquisidores no solo quemaban libros y personas, quemaban preguntas, intentaban incinerar la curiosidad misma, intentaban convertir la duda en pecado mortal. Spinoza fue víctima de ese miedo. Cuando su tratado teológico-político comenzó a circular, aunque sin su nombre en la portada, las autoridades religiosas de todos los credos se unieron para condenarlo. Católicos, protestantes y judíos, que en todo lo demás estaban en desacuerdo, coincidieron en que Spinoza era peligroso. ¿Por qué? Porque Spinoza no atacaba solo a una denominación. Atacaba el fundamento compartido por todas ellas. La idea de que las Escrituras eran dictado literal de Dios, la idea de que los milagros suspendían las leyes naturales, la idea de que la fe requería sometimiento intelectual. Spinoza decía que las Escrituras eran documentos humanos, admirables en su enseñanza moral, pero falibles en sus descripciones históricas y científicas. Decía que los milagros eran imposibles porque Dios no viola sus propias leyes, y que lo que parecían milagros eran o fenómenos naturales malentendidos o relatos simbólicos. Decía que la fe verdadera consistía en practicar la justicia y la caridad, no en creer proposiciones teológicas incomprensibles. Decía, en resumen, que Dios no necesitaba defensores armados con dogmas y hogueras, que la verdad podía cuidarse sola si se le daba libertad para manifestarse, y esa idea, esa simple y revolucionaria idea de que la verdad no necesita censura para prevalecer, era intolerable para las instituciones que habían construido su poder precisamente sobre la censura. Porque si la verdad puede cuidarse sola, entonces no necesitamos una Inquisición que prohíba libros. No necesitamos autoridades eclesiásticas que decidan qué se puede leer y qué no. No necesitamos pastores que nos digan qué pensar sobre cada versículo. Podemos leer por nuestra cuenta. Podemos pensar por nuestra cuenta. Podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Y si millones de personas hacen eso, si millones de personas se atreven a leer los evangelios con ojos propios en lugar de con los lentes que les pusieron desde niños, entonces verán lo que Spinoza vio, que Jesús nunca aprobó lo que se hizo en su nombre, que nunca bendijo palacios episcopales ni cuentas bancarias multimillonarias de televangelistas, que nunca dijo que los pastores debían vestirse mejor que sus ovejas, ni viajar en jets privados, mientras los fieles luchan por pagar el alquiler. Que su mensaje fue de renuncia radical a la riqueza, de solidaridad con los últimos, de condenas sin atenuantes a quienes acumulan mientras otros carecen. Piensa en los pastores que hoy predican el evangelio de la prosperidad, esos hombres que suben al púlpito vestidos con trajes de miles de dólares, con relojes que cuestan lo que una familia pobre gana en años, con mansiones y automóviles de lujo que justifican diciendo que Dios los bendijo por su fe. Esos hombres que prometen a sus seguidores que si siembran una semilla económica en el ministerio, Dios les devolverá 100 veces más. Que dicen que la pobreza es consecuencia de poca fe, que la enfermedad es resultado del pecado, que el sufrimiento se debe a falta de obediencia. ¿Qué habría dicho Jesús de ellos? No hace falta adivinar. Ya lo dijo cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos por dentro. Lo dijo cuando advirtió contra los escribas que devoran las casas de las viudas y fingen largas oraciones. Lo dijo cuando señaló que muchos dirían en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y él respondería: Nunca os conocí.
Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús sabía que vendrían impostores, sabía que muchos usarían su nombre para enriquecerse, y los condenó por anticipado. Pero sus palabras fueron domesticadas, fueron suavizadas, fueron interpretadas de tal manera que perdieran su aguijón. Se nos enseñó a leer los evangelios como si fueran textos espirituales abstractos, llenos de sabiduría intemporal, pero desconectados de la realidad material. Se nos enseñó que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, se refería a algo completamente otro, a una dimensión futura o interior que no tiene nada que ver con cómo organizamos la economía o la sociedad. Se nos enseñó que la religión es un asunto privado, del alma, que no debe mezclarse con política o dinero. Y así, convenientemente, se neutralizó el potencial revolucionario del mensaje. Porque si Jesús solo se preocupaba por las almas y no por los cuerpos, si solo le importaba el más allá y no el más acá, entonces no hay contradicción entre ser cristiano y ser millonario. No hay contradicción entre predicar a Jesús y acumular fortunas. No hay problema en que la Iglesia sea la institución más rica del planeta mientras millones de sus fieles viven en la miseria. Todo está bien, porque lo material no importa, solo importa lo espiritual. Y lo espiritual, convenientemente, es invisible, incontrolable, imposible de medir. Puedes ser el hombre más rico del mundo y afirmar que espiritualmente eres humilde, y nadie puede probarte lo contrario, porque la humildad espiritual es interna. Spinoza rechazó esa separación artificial entre lo material y lo espiritual. Para él, todo era parte de una única sustancia. Dios o naturaleza, escribió, usando los dos términos como sinónimos para escandalizar tanto a teólogos como a ateos. No hay un más allá separado del más acá. No hay un alma inmortal que escapa del cuerpo como un pájaro de una jaula. Somos cuerpo y mente al mismo tiempo, modos finitos de una sustancia infinita. Y por lo tanto, lo que hacemos materialmente tiene significado espiritual. La justicia económica no es un tema menor comparado con la salvación del alma. Es parte de la salvación del alma. O mejor dicho, es parte de vivir éticamente, de vivir en consonancia con la naturaleza de Dios. Porque Dios, para Spinoza, no es un juez caprichoso que premia y castiga según le plazca, sino la totalidad del ser, el orden necesario del universo. Y vivir bien no significa obedecer mandamientos arbitrarios, sino entender ese orden y actuar en consonancia con él. Y parte de ese orden es que los seres humanos somos interdependientes, que nuestro bienestar está conectado, que la acumulación egoísta destruye el tejido social tanto como la enfermedad destruye el cuerpo. Jesús lo sabía. Por eso dijo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», no como una aceptación del poder imperial, sino como una declaración de que el poder imperial es irrelevante para lo que realmente importa. Por eso dijo: «Mi reino no es de este mundo». No para negar la importancia de este mundo, sino para afirmar que el poder verdadero no viene de ejércitos ni de tronos. Por eso lavó los pies de sus discípulos, realizando una tarea reservada para esclavos, invirtiendo toda la jerarquía social. Por eso comió con prostitutas y recaudadores de impuestos, escandalizando a los piadosos. Por eso sanaba en sábado, violando la ley religiosa para afirmar que la compasión está por encima de la norma. Por eso expulsó a los mercaderes del templo. Cada uno de estos actos era una demostración práctica de su enseñanza, que el amor al prójimo no es un sentimiento vago, sino una praxis concreta, que exige renuncia al privilegio, distribución de recursos, solidaridad con los marginados, y que cualquier religión que no haga eso, que no se traduzca en justicia material, es farsa. ¿Qué significa que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran?
Significa que mientras te aferras a lo que te enseñaron sin cuestionarlo, no estás ejerciendo fe, sino obediencia. La fe verdadera, la que Spinoza respetaba aunque no la compartía en términos tradicionales, es la que persiste después de la duda, después del cuestionamiento, después de haber mirado al abismo de la incertidumbre y haber decidido creer no porque te obligaron, sino porque elegiste. Esa fe es respetable, esa fe es adulta. Esa fe no necesita protección institucional, porque nace de la convicción interna, no del adoctrinamiento externo. Pero esa fe es rara. La mayoría de lo que se llama fe es miedo disfrazado, miedo al infierno, miedo a la exclusión social, miedo a la muerte, miedo a pensar por uno mismo. Y ese miedo es cultivado deliberadamente por las instituciones religiosas, porque el miedo es una herramienta de control mucho más efectiva que el amor. Jesús intentó liberar a la gente de ese miedo. Les dijo, no temáis. Les dijo que Dios conoce hasta el número de cabellos en sus cabezas, que ni un gorrión cae sin que Dios lo sepa, que por lo tanto no deben angustiarse por el mañana. Les enseñó a orar diciendo Padre Nuestro, estableciendo una relación filial directa con Dios, sin necesidad de intermediarios. Les dijo que el reino de los cielos está al alcance de la mano, aquí y ahora, si tienen ojos para verlo. Todo su mensaje apuntaba hacia la liberación, hacia la autonomía espiritual, hacia la confianza en lugar del miedo. Y sin embargo, la religión que se construyó en su nombre es una religión de miedo, miedo al pecado, miedo a la condenación, miedo a cuestionar, miedo a desobedecer, miedo a leer las Escrituras sin guía autorizada, miedo a pensar pensamientos heréticos, miedo a terminar en el infierno por toda la eternidad si no crees exactamente lo correcto. Spinoza vio esa inversión y la denunció. Vio que el mensaje de libertad había sido convertido en cadena, que el profeta de la liberación había sido convertido en fundamento de una nueva esclavitud. Y se atrevió a decirlo, no en un púlpito donde lo hubieran arrestado de inmediato, sino en libros que circularon clandestinamente, que fueron leídos con fascinación y horror, que fueron quemados públicamente y copiados en secreto. Libros que hoy, 3 siglos y medio después, siguen siendo más relevantes que la mayoría de lo que se predica en las iglesias. Porque Spinoza no ofreció consuelos baratos, no prometió vida eterna, no dijo que si crees en él serás salvo. Ofreció algo mucho más valioso y mucho más difícil, la verdad sobre cómo se escribieron las Escrituras. La verdad sobre cómo se construyó el poder religioso, la verdad sobre lo que Jesús realmente dijo y cómo fue traicionado. Y la verdad, aunque no consuela, aunque no protege, aunque no promete paraísos, tiene una cualidad que ninguna mentira posee: libera. Libera porque cuando sabes la verdad ya no pueden manipularte con mentiras. Cuando entiendes cómo funciona el poder religioso, ya no puedes ser controlado por él. Cuando lees los evangelios por tu cuenta y ves que Jesús condenó la acumulación de riqueza, ya no puedes escuchar a un pastor millonario sin sentir la contradicción. Cuando aprendes que los concilios eclesiásticos votaron sobre qué libros incluir en la Biblia y cuáles excluir, ya no puedes creer que la Biblia cayó del cielo completa y perfecta. Cuando descubres que doctrinas fundamentales como la Trinidad fueron debatidas acaloradamente durante siglos antes de ser establecidas por decreto imperial, ya no puedes aceptarlas como verdades evidentes. Y esa liberación es peligrosa para el poder. Por eso Spinoza fue maldecido, por eso sus libros fueron prohibidos, por eso durante siglos se le mencionó, si acaso, como el peor de los herejes, el ateo judío, el hombre que negaba a Dios y destruía la moral. Tenían que difamarlo porque no podían refutarlo. Tenían que silenciarlo porque no podían responder a sus argumentos. Tenían que convertirlo en monstruo,
porque si la gente lo leía y lo entendía, toda la estructura de autoridad se vendría abajo. Y tal vez se venga abajo todavía. Tal vez estamos viviendo los últimos siglos de la religión institucional tal como la conocemos. Tal vez las próximas generaciones mirarán hacia atrás y se asombrarán de que durante tanto tiempo millones de personas entregaron su dinero, su tiempo, su lealtad a instituciones que los engañaban sistemáticamente. O tal vez no. Tal vez el poder de la religión organizada es más resiliente de lo que parece. Tal vez siempre habrá quienes prefieran la certeza cómoda a la verdad incómoda. Tal vez el miedo es más fuerte que la razón, pero al menos algunos sabrán. Al menos algunos habrán escuchado esta historia. Al menos algunos se habrán atrevido a preguntarse, ¿y si Spinoza tenía razón? ¿Y si Jesús nunca quiso lo que la Iglesia construyó? ¿Y si todo lo que me enseñaron fue una distorsión diseñada para controlarme y enriquecerlos? ¿Y si la verdadera herejía no es dudar del dogma, sino aceptarlo sin cuestionarlo? Parte 2. El miedo tiene una arquitectura. No es un sentimiento vago que aparece y desaparece como las nubes. Es una estructura construida con precisión a lo largo de generaciones, una ingeniería social diseñada para producir obediencia. Y en el corazón de la religión institucional, el miedo es la columna vertebral sobre la que se sostiene todo lo demás. No el amor, aunque se hable de amor. No la fe, aunque se invoque la fe. El miedo. Miedo a lo desconocido después de la muerte. Miedo al castigo divino. Miedo a ser excluido de la comunidad. Miedo a perder la salvación. Ese miedo no es accidental. Fue cultivado deliberadamente porque una población asustada es una población manejable, y Spinoza, mirando desde su taller de pulido de lentes en La Haya, con las manos manchadas de polvo de vidrio y la mente más clara que la de todos los obispos de Europa combinados, vio esa arquitectura y la cartografió. Mostró cómo se construía, mostró quién se beneficiaba. Mostró que el miedo, más que la fe, había sido el motor de la religión, y por eso lo odiaron, porque nadie odia más al arquitecto que revela que el edificio está construido sobre arena que al ingeniero que demuestra que las vigas están podridas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad exige cambio. La mentira permite que todo siga como está. Puedes vivir cómodamente con una mentira si esa mentira te favorece, pero la verdad desestabiliza. La verdad te obliga a reconsiderar. La verdad te enfrenta a tu propia complicidad. Si te dicen desde niño que Dios habló directamente a Moisés en el monte Sinaí y le entregó las tablas de la ley, y luego lees a Spinoza demostrando que el Pentateuco fue compuesto por múltiples autores en diferentes épocas, compilado y editado por escribas con agendas políticas, entonces tienes que elegir: o te aferras a lo que te enseñaron aunque la evidencia diga lo contrario, o aceptas la evidencia y reconstruyes tu cosmovisión. La mayoría elige lo primero. Es más fácil, es menos doloroso. Pero algunos, los espíritus más valientes o más inquietos, eligen lo segundo, y esos son los herejes, no porque odien a Dios, sino porque aman la verdad más que la comodidad. Spinoza fue ese tipo de hereje. No negaba la grandeza de las Escrituras, no decía que la Biblia era basura, decía que era literatura humana, inspirada tal vez, pero humana, que contenía enseñanzas morales valiosas, pero también errores históricos y contradicciones lógicas, que debía leerse como cualquier otro texto antiguo, con respeto pero también con sentido crítico. Y eso, en el siglo XVII, era dinamita pura. Porque si la Biblia no es la palabra infalible de Dios, entonces la autoridad de quienes la interpretan se desmorona.
Si los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos, sino hombres con imaginaciones poderosas que intentaban entender su época y guiar a su pueblo, entonces no podemos citar un versículo y decir, esto es lo que Dios dice, como si fuera un argumento definitivo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué quiso decir el autor? ¿En qué contexto escribió esto? ¿Qué agenda tenía? ¿Cómo lo han interpretado otros? ¿Tiene sentido a la luz de lo que sabemos sobre el mundo? Y si empezamos a hacer esas preguntas, entonces la Biblia se vuelve fascinante pero ya no todopoderosa. Se vuelve un documento para estudiar, no un mazo con el que golpear a los disidentes. Cuando Jesús entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas, no estaba simplemente teniendo un mal día. Estaba realizando lo que los estudiosos llaman una acción profética, un acto simbólico diseñado para comunicar un mensaje. Los profetas hebreos hacían esto regularmente. Jeremías se puso un yugo en el cuello para representar la esclavitud que vendría. Oseas se casó con una prostituta para simbolizar la infidelidad de Israel hacia Dios. Ezequiel se acostó de un lado durante 390 días para representar los años de castigo de Israel. Estos actos no eran aleatorios, eran teatro profético. Y cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, estaba diciendo con su cuerpo lo que había estado diciendo con palabras, que el sistema religioso se había corrompido, que el templo se había convertido en instrumento de explotación, que la casa de Dios había sido secuestrada por comerciantes. Pero a diferencia de Jeremías o Ezequiel, Jesús no vivió para ver sus profecías cumplirse a largo plazo. Fue ejecutado días después de su acción en el templo. Y la historia oficial, la que cuenta la Iglesia, dice que fue ejecutado porque era el Hijo de Dios y porque los judíos lo rechazaron. Pero la historia que Spinoza leyó en los Evangelios, cuando los leyó sin lentes teológicos, era diferente. Jesús fue ejecutado porque desafió el poder romano y el poder sacerdotal simultáneamente, porque llamó a un movimiento de renovación que amenazaba tanto al imperio como al templo, porque su mensaje de igualdad radical, de amor preferencial por los pobres, de condena a los ricos, era inaceptable para cualquier sistema basado en jerarquía y acumulación. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que no era verdad. Los dogmas no son verdades, son decretos. Son decisiones tomadas por autoridades que declaran, esto es lo que creeremos, y si no lo crees, estás fuera. El dogma de la Trinidad, por ejemplo, no está en la Biblia de manera explícita. Jesús nunca dijo, yo soy la segunda persona de una Trinidad consubstancial. Esa formulación llegó siglos después, en el Concilio de Nicea en 325, convocado por el emperador Constantino para resolver una disputa que estaba dividiendo al imperio. Arrio, un sacerdote de Alejandría, enseñaba que Jesús era subordinado al Padre, creado por Dios pero no coeterno con Dios. Atanasio defendía que Jesús era consubstancial con el Padre, de la misma esencia. Debatieron, votaron, Atanasio ganó, Arrio fue exiliado, y así nació un dogma que 1.500 millones de cristianos hoy consideran fundamental. Pero fue una decisión humana, tomada por razones tanto políticas como teológicas. Constantino necesitaba un imperio unificado y una religión dividida no servía. Entonces impuso la unidad, y quien no aceptaba esa unidad era hereje. Spinoza sabía todo esto. Había leído las actas de los concilios. Sabía que los dogmas tienen fechas de nacimiento, que fueron formulados en griego y latín por hombres con intereses específicos que cambiaron con el tiempo. Y por lo tanto, sabía que no se puede llamar verdad eterna a algo que fue decidido por votación en un concilio. Pero la Iglesia necesita que los dogmas parezcan eternos. Necesita que parezcan revelados por Dios, no construidos por humanos.
Porque si la gente entiende que los dogmas son construcciones históricas, entonces pueden ser deconstruidos, pueden ser revisados, pueden ser rechazados. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué autoridad tiene la Iglesia si sus doctrinas fundamentales son cuestionables? Por eso la Iglesia siempre ha resistido el estudio histórico de sus propios orígenes. Por eso durante siglos prohibió que los laicos leyeran la Biblia en su propio idioma. Por eso quemó Biblias traducidas y a quienes las traducían. Porque leer es peligroso. Leer es el primer paso hacia el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es el enemigo mortal de la autoridad dogmática. Jesús, irónicamente, era un crítico feroz de los dogmas religiosos de su época. Los fariseos y escribas habían construido una elaborada estructura de leyes y tradiciones alrededor de la Torá. 613 mitzvot, mandamientos que regulaban cada aspecto de la vida. Y Jesús los desafió constantemente. Sanó en sábado, diciendo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Comió sin lavarse las manos ritualmente, diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Tocó leprosos, hablaba con samaritanos, dejó que una prostituta le ungiera los pies. Cada uno de estos actos violaba las normas de pureza religiosa. Y cuando le reclamaban, Jesús respondía citando a los profetas, «Misericordia quiero y no sacrificio». Estaba diciendo, vuestra religión se ha convertido en un sistema de reglas que pierde de vista lo esencial. Os preocupáis por diezmar la menta y el comino, pero descuidáis la justicia y el amor. Sois guías ciegos, coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Y por esas críticas, por esa osadía de poner la compasión por encima de la ley ritual, lo odiaron. Buscaron manera de atraparlo. Le tendieron trampas retóricas y finalmente lo entregaron a los romanos acusándolo de querer ser rey, sabiendo que Roma ejecutaba a cualquiera que amenazara su monopolio del poder. Spinoza vio en Jesús a un espíritu afín, un hombre que se atrevió a pensar por sí mismo, un hombre que valoró la ética por encima del ritual. Un hombre que fue destruido por las instituciones religiosas de su tiempo porque su mensaje era demasiado liberador. Pero Spinoza también vio la ironía, que después de ejecutar a Jesús, el poder religioso lo cooptó, lo convirtió en fundamento de una nueva ortodoxia. Tomó a un hombre que había desafiado el dogma y lo convirtió en el dogma supremo. Tomó a un hombre que había vivido en pobreza y lo convirtieron en excusa para la opulencia eclesiástica. Tomó a un hombre que había dicho que su reino no era de este mundo y construyeron en su nombre el estado más rico y poderoso de la Edad Media, el Vaticano. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que la fe más auténtica es la que sobrevive a la duda? Porque cualquiera puede creer cuando todo confirma su creencia. Cualquiera puede tener fe cuando está rodeado de correligionarios que refuerzan constantemente lo que cree. Pero cuando te enfrentas a evidencia que contradice tu creencia, cuando lees argumentos que desmontan tu cosmovisión, cuando descubres que lo que pensabas que era verdad eterna resulta ser construcción histórica, entonces tu fe es probada de verdad. Y si sobrevive a esa prueba, entonces tal vez valga algo. Pero si no puede sobrevivir al escrutinio, si se desmorona ante la primera pregunta seria, entonces nunca fue fe. Era adoctrinamiento, era conformismo, era miedo disfrazado. La Iglesia construyó su poder sobre la ignorancia, mantuvo a la población analfabeta durante siglos. Las misas se decían en latín, un idioma que el pueblo no entendía. La Biblia estaba encadenada a los púlpitos, literal y metafóricamente. Solo los sacerdotes podían leerla, solo los teólogos podían interpretarla. Y si alguien preguntaba por qué, la respuesta era siempre la misma. Porque las Escrituras son complejas, porque el pueblo podría malinterpretarlas,
porque se necesita guía autorizada para no caer en error. Pero la verdadera razón era más simple. Porque un pueblo que lee es un pueblo que piensa, y un pueblo que piensa es un pueblo que cuestiona. Y la Iglesia no podía permitir el cuestionamiento porque su poder descansaba sobre verdades que no resistían el examen. Cuando Gutenberg inventó la imprenta en 1450, desató una revolución que la Iglesia intentó desesperadamente contener, pero no pudo. De repente era posible producir libros en masa. Las Biblias, en idiomas vernáculos, comenzaron a circular. La gente común podía leer por primera vez lo que Jesús había dicho realmente, sin intermediarios. Y muchos se sorprendieron. ¿Dónde está el purgatorio en los evangelios? ¿Dónde se menciona la venta de indulgencias? ¿Dónde dice que el Papa es infalible? ¿Dónde se prohíbe el matrimonio de los sacerdotes? ¿Dónde se establece la jerarquía eclesiástica con sus arzobispos y cardenales? No estaba. Nada de eso estaba en las escrituras que la Iglesia decía defender. Todo había sido añadido posteriormente. Y cuando la gente lo descubrió, explotó la Reforma. No porque Lutero fuera un genio sin precedentes, sino porque la imprenta había creado las condiciones para que miles, luego millones, pudieran verificar por sí mismos que mucho de lo que la Iglesia enseñaba no tenía fundamento bíblico. Spinoza nació un siglo después de la Reforma en un mundo todavía sacudido por sus consecuencias. Europa se había desangrado en guerras religiosas. La Guerra de los 30 años había matado a un tercio de la población de Alemania. Católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre del mismo Dios. Y Spinoza, observando ese caos desde la relativa tolerancia de los Países Bajos, se preguntó: ¿para qué sirvió la Reforma si solo produjo nuevas ortodoxias igualmente intolerantes? ¿De qué sirvió romper con Roma si luego Calvino quemó a Servet en Ginebra? ¿De qué sirvió traducir la Biblia si luego cada denominación insiste en que su interpretación es la única correcta? La respuesta de Spinoza fue radical. El problema no es esta o aquella doctrina católica o protestante. El problema es la idea misma de que la religión debe ser una institución con poder coercitivo. El problema es mezclar fe con política, religión con Estado, creencia con violencia. La solución, propuso Spinoza, es separar completamente la religión del poder civil, que cada uno crea lo que quiera en privado, pero que ninguna creencia pueda ser impuesta por la fuerza. Que haya libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto. Que el Estado proteja esas libertades, pero no favorezca ninguna religión en particular. Esta idea, que hoy nos parece obvia en las democracias liberales, era revolucionaria en el siglo XVII. Era peligrosa, era herética para todos los bandos, porque tanto católicos como protestantes creían que la unidad religiosa era necesaria para la estabilidad social. Creían que la herejía era como una enfermedad contagiosa que debía ser extirpada antes de que se propagara. Creían que tolerar el error era ofender a Dios. Y Spinoza les dijo: no, tolerar el error, o lo que vosotros llamáis error, no ofende a Dios. Lo que ofende a Dios, si es que Dios puede ser ofendido, es la violencia cometida en su nombre. Es la intolerancia disfrazada de piedad. Es la persecución justificada con versículos bíblicos. Porque el Dios de Spinoza, el Deus sive natura, no es un tirano celoso que exige adoración exclusiva. Es la sustancia infinita, la totalidad del ser, impreparado usando Claude Sonnet 4.5 Thinking Partus. Parte son. El miedo tiene una arquitectura. No es un sentimiento vago que aparece y desaparece como las nubes. Es una estructura construida con precisión a lo largo de generaciones, una ingeniería social diseñada para producir obediencia. Y en el corazón de la religión institucional, el miedo es la columna vertebral sobre la que se sostiene todo lo demás. No el amor, aunque se hable de amor. No la fe, aunque se invoque la fe. El miedo.
miedo a lo desconocido después de la muerte, miedo al castigo divino, miedo a ser excluido de la comunidad, miedo a perder la salvación. Ese miedo no es accidental. Fue cultivado deliberadamente porque una población asustada es una población manejable. Y Spinoza, mirando desde su taller de pulido de lentes en La Haya, con las manos manchadas de polvo de vidrio y la mente más clara que la de todos los obispos de Europa combinados, vio esa arquitectura y la cartografió. Mostró cómo se construía. Mostró quién se beneficiaba. Mostró que el miedo, más que la fe, había sido el motor de la religión. Y por eso lo odiaron. Porque nadie odia más al arquitecto, que revela que el edificio está construido sobre arena, que al ingeniero que demuestra que las vigas están podridas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad exige cambio. La mentira permite que todo siga como está. Puedes vivir cómodamente con una mentira si esa mentira te favorece, pero la verdad desestabiliza. La verdad te obliga a reconsiderar. La verdad te enfrenta a tu propia complicidad. Si te dicen desde niño que Dios habló directamente a Moisés en el monte Sinaí y le entregó las tablas de la ley, y luego lees a Spinoza demostrando que el Pentateuco fue compuesto por múltiples autores en diferentes épocas, compilado y editado por escribas con agendas políticas, entonces tienes que elegir. O te aferras a lo que te enseñaron aunque la evidencia diga lo contrario, o aceptas la evidencia y reconstruyes tu cosmovisión. La mayoría elige lo primero. Es más fácil, es menos doloroso. Pero algunos, los espíritus más valientes o más inquietos, eligen lo segundo, y esos son los herejes. No porque odien a Dios, sino porque aman la verdad más que la comodidad. Spinoza fue ese tipo de hereje. No negaba la grandeza de las Escrituras, no decía que la Biblia era basura, decía que era literatura humana, inspirada tal vez, pero humana, que contenía enseñanzas morales valiosas, pero también errores históricos y contradicciones lógicas, que debía leerse como cualquier otro texto antiguo, con respeto pero también con sentido crítico, y eso, en el siglo XVII, era dinamita pura. Porque si la Biblia no es la palabra infalible de Dios, entonces la autoridad de quienes la interpretan se desmorona. Si los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos, sino hombres con imaginaciones poderosas que intentaban entender su época y guiar a su pueblo, entonces no podemos citar un versículo y decir, esto es lo que Dios dice, como si fuera un argumento definitivo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué quiso decir el autor? ¿En qué contexto escribió esto? ¿Qué agenda tenía? ¿Cómo lo han interpretado otros? ¿Tiene sentido a la luz de lo que sabemos sobre el mundo? Y si empezamos a hacer esas preguntas, entonces la Biblia se vuelve fascinante pero ya no todopoderosa. Se vuelve un documento para estudiar, no un mazo con el que golpear a los disidentes. Cuando Jesús entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas, no estaba simplemente teniendo un mal día. Estaba realizando lo que los estudiosos llaman una acción profética, un acto simbólico diseñado para comunicar un mensaje. Los profetas hebreos hacían esto regularmente. Jeremías se puso un yugo en el cuello para representar la esclavitud que vendría. Oseas se casó con una prostituta para simbolizar la infidelidad de Israel hacia Dios. Ezequiel se acostó de un lado durante 390 días para representar los años de castigo de Israel. Estos actos no eran aleatorios, eran teatro profético. Y cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, estaba diciendo con su cuerpo lo que había estado diciendo con palabras. Que el sistema religioso se había corrompido, que el templo se había convertido en instrumento de explotación, que la casa de Dios había sido secuestrada por comerciantes. Pero a diferencia de Jeremías o Ezequiel, Jesús no vivió para ver sus profecías cumplirse a largo plazo. Fue ejecutado días después de su acción en el templo.
Y la historia oficial, la que cuenta la Iglesia, dice que fue ejecutado porque era el Hijo de Dios y porque los judíos lo rechazaron. Pero la historia que Spinoza leyó en los Evangelios, cuando los leyó sin lentes teológicos, era diferente. Jesús fue ejecutado porque desafió el poder romano y el poder sacerdotal simultáneamente, porque llamó a un movimiento de renovación que amenazaba tanto al imperio como al templo, porque su mensaje de igualdad radical, de amor preferencial por los pobres, de condena a los ricos, era inaceptable para cualquier sistema basado en jerarquía y acumulación. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que no era verdad. Los dogmas no son verdades, son decretos. Son decisiones tomadas por autoridades que declaran, esto es lo que creeremos, y si no lo crees, estás fuera. El dogma de la Trinidad, por ejemplo, no está en la Biblia de manera explícita. Jesús nunca dijo, yo soy la segunda persona de una Trinidad consubstancial. Esa formulación llegó siglos después, en el Concilio de Nicea, en 325, convocado por el emperador Constantino para resolver una disputa que estaba dividiendo al imperio. Arrio, un sacerdote de Alejandría, enseñaba que Jesús era subordinado al Padre, creado por Dios, pero no coeterno con Dios. Atanasio defendía que Jesús